te voy a contar el secreto por el cual Boca en la actualidad tiene la mayor efectividad del mundo a la hora de definir una serie por penales. Y además, como primer dato, te voy a decir que Boca ganó el 70% en toda su historia de series de penales en definiciones mano a mano. Es un número tremendo, 70%. Y es el club que más veces ha ganado instancias de penales y que no me llama la atención cómo en la actualidad Boca y los penales tienen una relación de amor absoluta. Pero vamos a remontarnos un poco más atrás en el tiempo. Para nuestros padres, nuestros abuelos, siempre existió la leyenda del penal que le ataja Antonio Roma, arquero de Boca, a Delem, allá por el año 62, en el que justamente se adelanta un poco el arquero de Boca y que termina tapándole ese famoso penal al jugador millonario, y Boca creo que después termina saliendo campeón. Obviamente que ese momento histórico que está marcado para el hincha de Boca tiene mucha correlación con lo que sucede en la modernidad. Y por modernidad me refiero del año 2000 en adelante, que por más que alguno se pueda llegar a enojar, Boca no solamente que ya era grande, sino que refunda su grandeza y saca a relucir toda su chapa, toda su mística en lo que es la Copa Libertadores y, por qué no, también la Copa Intercontinental. Quiero empezar con el análisis y ahora les voy a contar bien más para el final cuál es el secreto de la actualidad de Boca para ganar los penales. Con que Boca, cuando tuvo a Óscar Córdoba, que muchos lo posicionan como el mejor arquero en toda la historia, en su momento se decía que era también una cuestión de suerte, porque se creía, insisto, que los penales era una cuestión azarosa, pero todo lo contrario. De hecho, hay un video muy famoso de Bianchi diciéndole, en una época que todavía se podía jugar con un poquito que el arquero se adelante de la línea de cal, porque hoy ya no se puede, tenés que tener al menos un pie sobre la línea, o ya son dos los pies que tenés que tener sobre la línea. Bianchi le dice, cuando está por patear te adelantás 1 o 2 pasos y te tirás a un palo, definís un palo pero te tirás. Y así Óscar Córdoba ganó series de definición mano a mano por penales un montón. De hecho, gana Boca sus 2 primeras Copas Libertadores con Bianchi en los penales ante Palmeiras en Brasil, y la segunda gana por penales, después de haber ganado en México 1-0 y en la vuelta haber perdido 1-0, se vuelve a imponer en los penales con Óscar Córdoba como una de las grandes figuras. Más adelante en el tiempo, quien se adueña del arco y que era el suplente de Córdoba, a pesar de haber tenido una etapa como titular antes de la llegada de Bianchi, hasta que Bianchi agarra después de un 2-2 con Argentinos Juniors y le dice a la prensa una cosa, cuando Córdoba se había comido 2 goles del bicho esa noche, esa tarde en la Bombonera. El próximo domingo ataja Córdoba, una señal exquisita de lo que era Carlos Bianchi y su liderazgo. Pero años más tarde, quien se adueña de ese puesto es el Pato Abondancieri, que justamente logra mantener esa plusvalía que tenía Boca a la hora de la definición por penales. Así le va en varios torneos. No lo pudo lograr, por ejemplo, en esa final contra Once Caldas, pero bueno, Boca erró los 4 penales. Porque acá estoy puntualizando nada más que sobre el poderío de los arqueros de Boca, porque cuando atajan en otros lados por ahí no están así, Pero ya van a entender a qué voy al final del video. Y que, por ejemplo, Boca la serie anterior a esa final del 2004 de la Libertadores con Once Caldas, le gana a River en el Monumental, una serie que había ganado Boca 1-0 con gol de Schiavi. Lo gana River 2-1 con goles de Lucho González y Nasuti. Había igualado la serie parcialmente Carlitos Tevez con ese día que hizo la gallinita. Y Boca, con Bianchi, manda a patear a 4 pibes, más o menos, 3-4 pibes, pero el que se luce ahí es el Pato Abondancieri, que el único penal que no se erra, sino que se lo ataja en esa serie es a Maxi López en el último penal para River, que tenía la chance
Boca al siguiente de ganarlo. Hasta ahí no les estoy contando nada nuevo, solo estoy haciendo un repaso histórico de por qué Boca tiene una cuestión con los penales y por qué no es azaroso. Después, obviamente, el Pato Bondancieri también logra ganar esa final de Copa Sudamericana con Pumas y mucho más. Pasaron varios años y 10 años más tarde, más o menos 9 años más tarde, a pesar de que Boca tuvo arqueros que pudieron haber atajado penales y todo, yo me quiero centrar en esta cuestión de la definición de los mano a mano. Pasaron 9 años y a Boca llega el Vasco Arruabarrena con un cuerpo técnico renovado después de la salida de Carlos Bianchi, fatídica salida de Carlos Bianchi, y llega el Vasco Arruabarrena con una persona que hasta el día de hoy es protagonista en Boca. Y esa persona se llama Fernando Galloso, que es el entrenador de arqueros que tiene hoy por hoy Boca, que tuvo una primera etapa con el Vasco Arruabarrena, después se fue, y que a lo largo de su estadía en Boca, no solo que hizo que los arqueros saquen un plus en cuanto a su nivel en el arco de Boca, sino que también logró que los arqueros se vuelvan un cuco en las definiciones por penales. Primero, quiero enfatizar en una de las definiciones por penales que muy pocos recuerdan, pero Boca jugaba la Sudamericana 2014 y le tocó empatar una serie rara contra un equipo paraguayo que se llama Deportivo Capiatá. En aquella serie, Agustín Orión ataja 2 penales y, si no recuerdan mal, Galloso estaba atrás del arco y le iba indicando dónde pateaba cada jugador del equipo paraguayo hasta que en un momento el árbitro lo echó. Eso fue en la Sudamericana 2014. Orión, que en San Lorenzo no atajaba penales prácticamente, en Estudiante tampoco. Después en Racing le costó también. En Boca atajó penales. Primer atisbo de este patrón que yo encuentro. Siguiente fase que Boca gana por penales es contra Nacional de Uruguay en la Bombonera por Libertadores. Cabe recordar que en ese momento ya no estaba Galloso en Boca, sino que se había ido porque el Vasco se había ido allá por febrero del 2016. Estaba Guillermo Barros Esqueloto, pero esa tanda Orión la ataja, creo yo, con una cuestión muy de Galloso, que es esta cuestión de estudiar las definiciones por penales. Pero vamos más adelante en el tiempo. Esteban Andrada nunca terminó de adueñarse de esta cuestión del arco de Boca. Mi criterio no fue de lo mejor, pero bueno, tuvo un gran paso en Boca. No le tocaron muchas definiciones. Y vamos a los 2 ejemplos más jugosos, que son los del último tiempo. Boca, hasta que arranca el 2023, se estaba lamentando porque perdía a Agustín Rossi, que decían, no, se nos va Rossi, la cantidad de penales que atajó Rossi. Bueno, Rossi, de alguna forma, que debuta con esa serie de penales en La Plata ante River, que termina ganando Boca, ya con Miguel Ángel Russo. ¿Por qué? Porque meses antes había vuelto Fernando Galloso a entrenar a los arqueros de Boca en el año 2020. Cuando viene Miguel Ángel Russo, viene con Fernando Galloso, que en ese lapso, en ese intermedio, había estado con el Chacho Coudet en Racing, por ejemplo. Se había ido de Boca y se había ido con el Chacho Coudet a Racing. ¿Cuál es la consecuencia? Gabriel Arias, Juan Musso, un tipo que fue una venta para un arquero importante de Racing, Chila Gómez, se volvieron atajadores de penales. Los 3 arqueros de Racing, incluso Gabriel Arias, que hoy sigue en Racing, tiene un buen promedio de penales atajados. Creo que son 17 en no sé cuántos partidos. Creo que en 80 y pico. Es dentro de todo casi un 20%. Y Galloso los mejoró. Y en este caso, vamos a los últimos 2 ejemplos, porque Rossi, acá lo tengo anotado, entre 2018 y 2022 atajó 16 penales, y logró el promedio más alto para un arquero en todo el mundo. En todo el mundo, ¿escucharon bien? En 4 años, Rossi atajó 16 penales. Vamos a suponer que en un promedio a un arquero le patean sin eliminaciones directas 10 penales por año. 10 penales te pueden llegar a patear en un año como mucho. Me parece que si te cobra más de 10 penales en contra es un montón.
Pero bueno, 10 penales en un año, sin tomar en cuenta series de eliminación directa o con eliminación directa, atajar 4, un 40% es una bocha, ¿eh? Sobre todo porque cada vez las reglas están armadas para que haya más goles de penal y que les sea más dificultoso a los arqueros. Primero se podían adelantar, después solamente tienen que tener un pie sobre la línea y después los dos. Entonces cada vez se le hace más complejo al arquero, que por eso se tiene que volver un estudioso. Y acá, reitero el dato, entre 2018 y 2022, Agustín Rossi ataja 16 penales en Boca y se convierte en el arquero más atajador de penales en promedio en el mundo. Y cuando se le venía la noche a Boca, porque perdía un arquero como Rossi, que además iba a un competidor, porque Rossi queda libre de Boca, se va unos meses al Al-Nassr y firma por Flamengo. Flamengo encima queda eliminado. Pero a Boca se le presentaba a principio de año un problema, si era ir a buscar otro arquero o aguantar a Chiquito Romero, que había llegado a mitad de 2022 al Geneise y que tuvo que esperar 6 meses para atajar porque encima se había roto los ligamentos en una de sus rodillas. Y lo cierto es que Chiquito Romero atajó el famoso la mitad más uno, como muchos estuvieron diciendo en las últimas horas en las redes sociales, así con ese juego de palabras alusivo a Boca, que es la mitad más uno del país en cuanto a hinchas. Bueno, Chiquito Romero atajó la mitad más uno. 8 de 14 le patearon, 14 penales en el año, tomando en cuenta las dos series que Boca afrontó, tanto con Nacional como con Racing. En ambas Chiquito Romero atajó 2 penales. Ya atajar 2 penales, Racing le pateó 3 encima. Atajar 2 penales implica que la serie está ganada. Si tus pateadores, o sea, los de tu equipo, patean bien, y prácticamente la serie está ganada. Es así, es la lógica. Y Chiquito Romero, insisto, atajó 8 de 14. Haciéndole a ganar a Boca la serie de octavos de final ante Nacional, 0-0 la ida en Montevideo, 2-2 en la Bombonera, serie de penales la ganó Boca, 0-0 y 0-0 contra Racing, 4-1 victoria para Boca en los penales en el cilindro de Avellaneda. ¿Qué pasa? Por más que Fernando Galloso haya estado en un lapso de 1 año y medio en Boca, en el que Orión, insisto, se volvió un tipo atajador de penales, y después ya más adelante en el tiempo a Galloso le tocó ensayar con Esteban Andrada, con Marcos Díaz, con Agustín Rossi, con Chiquito Romero, con Leandro Brey, porque también es un jugador que lo vienen preparando mucho, nada más que ataja en la reserva, y está ahí en la mira de la selección argentina sub-23, con poco, creo que atajó un partido en la primera de Boca. Es muy importante tener en cuenta que más allá de los atributos de los arqueros, hay un estudioso detrás que se llama Fernando Galloso, que como es un tipo silencioso, como es un tipo que no se lo escucha mucho en los medios de comunicación, prácticamente está a las sombras, no deja nada al azar. En el partido entre Boca y Racing, en el cilindro, antes de ir a la tanda de los penales, Galloso le mostró a Chiquito Romero una carpeta en la cual tenía dónde iba a patear y probabilidades de ejecución de cada lugar. A mí lo que me cuentan, y esto es algo que me contó alguien que está ahí en el club, imagínense quién puede ser, que Galloso es un tipo tan estudioso, que hasta te quema la cabeza con los penales. Así como les cuento, este es el secreto de Boca, este es el patrón de Boca. Tener un tipo que más allá del arquero que esté en el momento, que todos son arqueros altos, esbeltos, más allá de Javi García, que dentro de todo se rompe la norma, pero Javi García es un muy buen arquero. Después Andrada, Marcos Díaz, Rossi, Chiquito Romero, más o menos tienen un físico similar, sobre todo Andrada, Rossi y Chiquito Romero, que son los 3 arqueros titulares, uno detrás del otro. Y acá hay una cuestión que tiene mucho que ver con este patrón que les vengo dando y que no es solamente Galloso, sino en general Boca. Boca, desde el 2014 a la fecha, disputó 19 tandas de penales.
19 tandas de penales. Ganó 14 y perdió 5. Ganó 14 y perdió 5. Y a lo largo de toda su historia, disputó 54 tandas de penales y ganó 38. O sea, para que se entienda, un total de un 70% de tandas de penales ganadas. La lógica, gente, y por qué quería hacer este video, para que se entienda de una vez por todas que los que somos amantes del fútbol siempre tenemos esa necesidad de decir queremos que el equipo gane en los 90 minutos, queremos que el equipo avasalle al rival, sea cual sea el equipo. Pero en este caso, y por lo que yo vi en Boca y Racing, es que claramente los jugadores de Boca estaban confiados que en caso de llegar a los penales, Boca lo iba a ganar. E insisto, de adentro alguien dijo que Chiquito Romero, cuando se viene la tanda de los penales, dijo: el primero lo atajo. El primero lo atajo. Le dijo a sus compañeros: pateen adentro que el primero lo atajo. Eso te da una confianza tremenda. Y no solo eso, sino que después creo que declara que él sabía hace 3 días, si es que no vi mal, a dónde iba a patear Piovi. Eso se estudia, gente. Entonces, y con esto cierro, no se dejen engañar más con que los penales es una cuestión azarosa. Los penales es parte del juego. Porque ahora es porque muchas veces se le quiere bajar el precio a Boca. Pero recuerden que la selección argentina ganó la tanda de cuartos de final y de la final por penales. Con un arquero muy parecido, con una técnica diferente, porque el Dibu Martínez es más hablador, tiene otro carisma, tiene otro estilo, es más provocador, pero aún así se las ingenió. Entonces, ya no existe más esa cuestión de azar que me tiro hacia un lado. Sí, podés tener suerte, pero a la larga vas a terminar perdiendo la serie de penales. Entonces, para que no se coma más el cuento, que es azaroso. No es azaroso. Y Boca tiene una historia con los penales. Reitero, 70% de series ganadas. Y no estoy contando los penales sueltos, así en un partido. Series de penales ganadas. Y de alguna forma te da a entender que así como otras instituciones tienen otras ideologías, en Boca tenés que atajar penales para ser un arquero consagrado.